de las bancadas en el Congreso y que tiene su origen seguramente en la crisis de partidos políticos que no terminamos de resolver. Vamos a darle una mirada de fondo al problema y lo vamos a hacer con nuestra invitada. Ella es Diana Pasaca, es analista política, es miembro de la Red de Mujeres Iberoamericana de Puno. Ella está en Puno y nos atiende a esta hora de la noche. Yo quiero agradecerle, por supuesto, esa gentileza y esas ganas de estar con nosotros para conversar de estos temas. ¿Cómo está, Diana? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo está? Más bien a ustedes, muchas gracias por la gentileza. Diana, tengo varias preguntas que hacerle, así que comencemos, por favor, y con total libertad quiero que me dé sus impresiones en relación a lo que estamos viviendo. Tenemos un problema de multipartidismo, fragmentación, juego individual por parte de algunos parlamentarios que no termina, ¿no es cierto?, y que además nutre permanentemente a lo que llamamos crisis de representatividad política. Yo quería preguntarle si este virus, si este conjunto de cosas hacen letal el trabajo del Parlamento. Completamente, ¿no? Porque no logran concordar frente a los temas de repente importantes que se necesita trabajar para el país. Lo que hace más bien es atomizar mucho más de repente la representatividad que tenemos y es increíble que en un año haya habido tanta fragmentación en el Congreso. Hay parlamentarios que han pasado de no solo a una segunda bancada, sino hasta una tercera bancada. Eso no le hace completamente nada bien al país, ¿no? Diana, ¿y por qué consideras que no se ha conseguido consolidar en el hemiciclo a partidos que de alguna manera gocen de arraigo e identificación con los intereses nacionales? Mira, tenemos un gran problema de partidos políticos en realidad, ¿no? Que acá no hay partidos políticos consolidados, con principios, con filosofía de repente y con un ideario sólido, sino lo que vemos es gente que se prepara de repente lo que nosotros le decimos acá el mercantilismo político, ¿no? Que se juntan por un tema de conseguir el poder. Y estos son los resultados, ¿no?, que tenemos en la representación. Gente que de repente ni siquiera ha tenido la preparación política necesaria o la preparación en la gestión pública para poder ejercer estos cargos y que finalmente han tenido de repente los recursos económicos y les han dado esa posibilidad de representarnos, ¿no? Y parte porque los partidos políticos no tienen pues solidez en el país. Diana, sin embargo, hemos vivido una reforma política muy reciente que desarrolló, recordarás, la Comisión de Alto Nivel, que incluso le dedicó un título entero a los partidos políticos precarios y poco representativos. Así era el título, lo tengo aquí apuntado. Y se realizaron propuestas para la inscripción, para los procesos de democracia interna. Incluso este año hemos tenido parte de esos procesos. ¿Aquello no ayudó, aquello no sirvió para ir estableciendo, afiatando un sistema de partidos? No, mira, hemos estado observando que, por ejemplo, en este año estamos en elecciones regionales y municipales y la Constitución dice que los partidos políticos llevan la manifestación de voluntad popular de la población. Pero ¿cómo ejercen esa manifestación de voluntad popular? Se supone que está basado o están organizados en su estatuto. Entonces, en el estatuto dice que los partidos políticos para manifestar esa voluntad popular tienen que convocar a una reunión del 50% de los militantes. Y hemos visto para este proceso electoral de que no se presentan el 50% en la primera convocatoria. Entonces, el estatuto les permite hacer una segunda convocatoria, pero ya no les pone quórum. Es decir, con la cantidad de militantes o afiliados, claro, en este caso. Y va muy poquito, afiliados, ¿no?, que se presenten. Digamos, se presenta uno o dos, con esos uno o dos ya, eligen quién va a representar en estos cargos de elección popular. Entonces es sumamente endeble hablar de que los partidos puedan tener una mejor representatividad en ese sentido, ¿no?
Ahora, hemos sido muy críticos durante la primera legislatura con el Congreso de la República, y yo creo que con justicia, pero al mismo tiempo pensaba que para bien o para mal el resultado de la primera vuelta electoral, tuvimos a 20 candidatos, y de esa elección, de ese proceso, es que resultan las bancadas que hoy día tenemos. Entonces me preguntaba, Diana, si la palabra dispersión no es acaso el ADN de este Congreso y por tanto inmanejable. Sí, definitivamente, porque vemos cómo los congresistas se cambian de camiseta de la noche a la mañana, ¿no? Por conseguir una cuota de poder. Se ha visto para la elección de la mesa directiva de este periodo. Nunca en la historia se había visto 4 listas para la mesa directiva y ha hecho que los votos también estén muy dispersos. Ahora, tomar decisiones o consensuar decisiones en un Congreso tan disperso es sumamente complicado, ¿no? Tendrían que los congresistas poner muchos de sus intereses, pero veo un poco difícil eso, incluso ahora que están haciendo la recomposición de las comisiones, ¿no? ¿Cómo es que ya hay bancadas que no están contentas con las comisiones que se les ha designado, ¿no? Es verdad, Diana, pero mira, a la fecha entonces, mira el menú, no tenemos partidos, sino grupos parlamentarios poco cohesionados, para un mandato estable de 5 años, es decir, no importa que lo hagan bien o mal, igual se van a tener que ir. No cabe, por supuesto, lo que te digo, la reelección inmediata, la mayoría no tiene experiencia política, el partido más antiguo que podría ser Acción Popular se ha reducido a una franquicia acomodaticia que no se sabe nunca hacia dónde apunta. Entonces, Diana, tenemos la peor baraja de todas en este póker. En el medio estamos nosotros, los de la población, no ve cómo es que vamos a resolver las peores crisis que nos ha tocado vivir a esta generación de los que estamos vivos, ¿no? Y eso es que cuando se habla de una salida a esta crisis, la gente y la mayoría dice se vayan todos como una alternativa. Y fíjate que muchos de los congresistas, para evitar esta figura de que se vayan todos, lo que hacen es decir, no, pero si es que las reglas de elección no cambian, no va a haber pues mejoras en el nuevo Congreso, entonces tenemos que hacer las reformas para que cambien la forma de elección, para que haya mejor elección y por tanto tratar de que haya justamente una mejor representatividad, ¿no? Y yo veo ahí va a ser difícil que este Congreso se ponga de acuerdo en esas reformas que se necesita a nivel de político para mejorar la representatividad. Sí, yo tengo la sensación que un Congreso atomizado y fragmentado no ayuda o no podría ir en la línea de las reformas estructurales que necesita el país por esta dispersión. Ahora, también es justo decir que hay excepciones en cada bancada y que siempre hay gente útil e importante en cada grupo, pero la representación política, Diana, gira alrededor de agendas particulares y de intereses. Y eso sí me preocupa porque esa se convierte en una constante casi de los últimos 10 años. Partidos que han construido su plataforma política en nimiedades y en pequeñas cosas, en intereses muy propios. La universidad particular, tirarse abajo la reforma universitaria, ¿no es cierto? Y puedo seguir, meter el transporte informal todo lo que pueda, que ya está tomado por la informalidad, es decir, los problemas nacionales han quedado como subsumidos a estos pequeños y no tan pequeños intereses, Diana. Sí, el tema está en que cuando se habla de esos pequeños, de repente de esos pequeños esfuerzos que hay, algunos, no podemos decir que todos son malos, ¿no? Los congresistas se quedan un poco en el vacío, se pierden, que finalmente para poder tomar una decisión lo que va a contar son los votos. Y has visto que de alguna manera hay unas bancadas que no son de la misma, pero trabajan más o menos en el mismo sentido y que
esas bancadas no van a permitir probablemente de que se tomen decisiones adecuadas para el país. Por eso es que nosotros estamos en medio. No solo se trata de la reforma universitaria, sino se trata también de las leyes declarativas que hacen en exceso. Sin duda. No están tratando los problemas de fondo. Acá en Puno, por ejemplo, Juliaca es una ciudad que está hundiéndose en la delincuencia ciudadana. Cada día hay un asalto a plena luz del día con armas de fuego. Pero ¿quién está viendo esos problemas? No tenemos una respuesta y este Congreso dudo difícilmente que pueda concertar en esos temas si es que siguen velando más bien por sus intereses y si es que no hay una voluntad política por lo menos para darle una alternativa a la población. Diana, la pregunta del $1.000.000, ¿cómo recuperamos el sentido de la política como una acción para alcanzar el bien común? En tiempos de aventureros, de individualistas, de copamiento ni siquiera ideológico, sino semi-ideológico de la administración pública, del manejo irracional del gasto fiscal, ¿cómo recomponemos el tablero de juego, Diana? Es la pregunta del $1.000.000. Está un poco complicado, ¿no? Porque los intereses son más fuertes y se nota en cómo toman las decisiones, en cómo incluso ahora las comisiones estratégicamente se están destinando a las bancadas. He visto que las comisiones, por lo menos las que se consideran más importantes, siguen estando del lado de una oposición muy férrea, no sé si decir obstructiva incluso, ¿no? Y que no permite que se puedan salir adelante. Lo que yo particularmente vería es un poco pensando en las nuevas generaciones quizás o en la población, porque acá hay una corresponsabilidad de la ciudadanía en elegir a este tipo de representantes, ¿no? Entonces, me parece que podríamos trabajar, ojalá, y ahí están los medios de comunicación también, en difundir el tema de la participación política en las generaciones jóvenes, en las mujeres. La gente tiene de repente esa inquietud de construir este país, ¿no? Que cambiemos la clase política, que renovemos la clase política y demos la oportunidad a nuevos talentos, ¿no? Para que justamente podamos construir pues el país que queremos. Diana, ¿y si el problema tiene que ver con que la modernidad, la tecnología, Internet, las redes sociales, los procesos de globalización, que además han puesto en crisis al sistema de partido, no solo en el Perú, en el mundo, porque es un fenómeno global? Diana, ¿y si lo que tenemos que hacer es repensar la democracia representativa y dar paso a otra cosa, a otro modelo de organización, donde el viejo partido de masas dé espacio a otra cosa? ¿Qué pensarías? Lo que se me ocurre es más bien pensar de repente en esa aspiración que tiene el pueblo peruano, ¿no? De cambio de la Constitución. Sé que para muchos genera temor el pensar en reanalizar todo lo que vivimos en este país, y creo que la Constitución es medular en ese aspecto, para de repente entender lo que hemos estado haciendo mal todos estos años y dar la oportunidad de mirar a esos sectores que están tradicionalmente olvidados en este país. Creo que incluso el propio Congreso tuvo la oportunidad de analizar este tema, pero lo ha dejado de lado. Mira que han más bien preferido plantear un cambio, pero a través de un retorno a bicameralidad, poniéndonos en una situación un poco más complicada, porque creo que no se trata de tener dos cámaras, sino de mejorar la representatividad, la calidad de la representatividad, ¿no? No veo otro sistema que va a ser mucho más difícil si algo como dentro de nuestro país, como es esta aspiración de analizar nuevamente nuestra Constitución y de escribirla, de replantearla desde la representatividad de todos los sectores del Perú para que se sientan ahí identificados. No se puede escuchar desde el Congreso. Me imagino que otro tipo de sistema sería más complicado todavía, ¿no?
Diana, doy un paso todavía más hacia adelante y si el problema no es de leyes ni de normas, sino de nuestra cultura política, de la precaria construcción de lo que denominamos como ciudadanos, si el problema somos nosotros, los peruanos de a pie, que no sabemos establecer relaciones mínimas de confianza con nuestros pares, ¿no seremos nosotros el problema, Diana, y no las normas? Es un factor también, completamente, ¿no? Porque hay una gran incultura en muchos aspectos, ¿no? Y esa incultura está en el tema político, está en la educación, está en la forma incluso como en este país somos altamente tolerantes a problemas como la violencia sexual hacia las mujeres. Por ejemplo. ¿No? Y eso se nota en el Congreso. Mira, en el propio Congreso, como el tercer ex vicepresidente ya renunció, decía que las mujeres se exponen porque están en un ambiente laboral increíble, y hay puros varones. Increíble. Y mira, yo escuchaba a la congresista Patricia Chirinos decir en una declaración hoy día que hay que darle una oportunidad, ¿no? Una segunda oportunidad, porque todos nos equivocamos, dándole importancia a un tema tan delicado como es la violación sexual en este país, donde más del 22% de la población carcelaria está preso en este momento por ese tipo de delito, ¿no? Sí, creo que hacen el clavo. Muy permeable a tolerar la violencia contra la mujer, muy permeable a la corrupción, muy permeable a la informalidad, ¿no? O sea, hay muchas permeabilidades juntas, Diana. Por eso estamos con un problema estructural muy fuerte, complejísimo, que tiene que ver con educación, familia, que tiene que ver con los medios de producción, que tiene que ver con nuestra cultura en general, y acá necesitamos de verdad planificar políticas desde el gobierno, de repente con mejor mirada. Es lo que llaman el derecho de autodeterminación de los pueblos, conociendo nuestra realidad, ¿no? Y muchas de nuestras normas, porque las leyes no son la única solución, muchas de nuestras normas están hechas sin conocer esa realidad, por eso no se pueden aplicar y no tienen el efecto deseado como correspondería, ¿no? Y voy a cerrar con esto, Diana, me dirás tú si estás de acuerdo o no, pero también creo además que hay una ofensiva antiderechos de grupos conservadores que hay que tenerle mucho cuidado. Sus argumentos en contra de la educación sexual integral, el tema de la mujer y convertirla nuevamente, ¿no es cierto?, en un objeto decorativo. Siento que hay una ofensiva conservadora, ultramontana, pseudo religiosa, que a mí me preocupa profundamente. Pero quiero conocer tu opinión, Diana, que es lo importante aquí. Es verdad, es completamente terrible. Nosotros tenemos un caso de violación sexual a una menor de 12 años que está gestando en este momento. Esta menor no quiere tener el bebé por todo lo que ella ha sido violada desde los 8 años. Oh. ¿Y qué pasa en el Estado peruano? El Estado peruano la va a obligar a tener al bebé. Si fuera, imagínate tener al señor Rafael, ¿no? Rafael, no recuerdo, el de Renovación Popular. Rafael a él no habría, acá no hay problema para él, ¿no? Porque, bueno, la han violado, tenga el hijo y qué importa su futuro y qué importa lo que ella va a padecer psicológicamente, ¿no? Esos grupos conservadores no permiten que avancemos más bien en superar estos problemas y que hace que la pobreza, estos derechos, completamente estas desigualdades se sigan ahondando y que este país se siga fragmentando en diferentes sectores. No sentimos pues que tenemos siquiera una atención a nuestras necesidades, a estos problemas de verdad tan profundos en este país. Diana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sabe cómo nos gusta abrir este espacio a otras voces, a otros análisis, a los analistas políticos que en las regiones tienen tantísimas cosas que decir y que opinar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gran abrazo. A ustedes, muchísimas gracias. Hasta pronto. Diana Pasaca, analista político, miembro de la Red de Mujeres Iberoamericanas de Puno. Más clara, imposible. Quiero recordar a alguien esta noche, si ustedes me lo permiten. Pedrito Tiniano.